Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona del globo en la que os encontréis. Lo primero de todo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva masterclass, en este caso dedicada a la metodología BIM, de todas estas que llevamos realizando ya mucho tiempo aquí en EADIC y que, bueno, todas las tardes congregan a mucha gente de diferentes partes del globo para aprender de muy diversos campos de la ingeniería, de la construcción, de la arquitectura o de las telecomunicaciones, por ejemplo. Lo primero de todo, presentarme. Soy Francisco Requero, soy miembro del personal de ADIC, aquí en las oficinas de Madrid. Daros la bienvenida y preguntaros sobre todo si se me escucha y se me ve bien. Muchas gracias, Cristian, Kevin, Abraham, Roberto, Augusto, perfecto. Bueno, pues sin más, deciros que la masterclass de hoy versará sobre cómo crear familias paramétricas en Autodesk Revit. Esta masterclass está patrocinada por nuestro máster en BIM Management, especializado en sistemas Revit, Allplan, Ecosim y Archicad. Ya sabéis que en EADIC tenemos varios másteres dedicados al BIM Management. El que hoy nos ocupa es el más holístico, el más general de todos ellos. Muy rápidamente voy a presentaros a EADIC para dar paso después a Samuel Triana, docente y experto BIM aquí en EADIC, que será el que realice la masterclass. Bueno, como comentábamos, EADIC, ¿quiénes somos? Para los que no nos conozcáis, somos una escuela de formación eminentemente online, aunque también realizamos formación presencial que está orientada a la capacitación y actualización de conocimientos y aptitudes para ingenieros y arquitectos. Estamos especializados en el campo de la ingeniería, la construcción y la arquitectura, pero también otras ramas como las telecomunicaciones, la dirección de proyectos, el project management, etcétera. Desde que fuimos fundados ya hemos formado a más de 12.500 alumnos de habla hispana de más de 42 países distintos, porque sí, somos una escuela online y al final la enseñanza online lo que nos permite es llegar a cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo generar una sinergia muy interesante entre profesionales de diferentes países. No trabaja igual un arquitecto o un ingeniero aquí en España que en Colombia, que en Chile o que en Alemania, y al final el que se oye de diferentes partes del mundo genera un intercambio de información que no solo va desde el docente al alumno, sino va también entre los alumnos, que son profesionales en el sector y que tienen mucho que aportar al conocimiento de sus compañeros. Todos los docentes son profesionales del sector. Queremos que la formación que recibís sea una formación actualizada, sea una formación real, una formación que desde el primer momento en el que la recibís prácticamente la podéis aplicar al día siguiente en vuestros trabajos. Por eso nuestros más de 400 docentes están certificados y son profesionales del sector. Perdón. Por todo esto, más de 100 empresas nos eligen como su escuela de confianza a la hora de realizar sus formaciones continuas. Y por eso más del 70% de nuestros alumnos repiten. Alumnos que realizan un curso y terminan haciendo un máster, o que realizan un máster y realizan un diplomado de especialización. Siguiendo un poquito con datos sobre ADIC, ¿por qué querréis estudiar un máster con EADIC? ¿Por qué elegirnos? En este caso, por ejemplo, para estudiar BIM Management como es el día de hoy. Proponemos seis puntos principales que son los que definen el EADIC Supported Learning, que es nuestra manera de enseñar. Lo primero, que siempre estéis acompañados. No solamente estéis acompañados de vuestros profesores, de los docentes o de vuestros compañeros. Tenéis un asesor académico que os guía, que os ayuda y que os va orientando a lo largo del desarrollo del máster, porque realizar una maestría online de priori podría parecer solitario, pero queremos que sea una experiencia, como algunos alumnos han destacado en el pasado, una experiencia de acompañamiento, que no os sintáis solos. Por lo que comentaba antes también, por esa internacionalización que tienen nuestros cursos, que tienen alumnos de todo el mundo y que generan unos intercambios de información y unas sinergias muy bonitas, pero también porque somos pioneros en multimedia, no queremos dejar de lado la parte multimedia al ser una formación online. Y los cursos y los másteres están cargados ya no solamente de webinars como estas, o de videotutoriales, o de clases prácticas resueltas, o de explicaciones del docente, para que el aprendizaje sea mucho más dinámico, sea mucho más flexible. Por eso también, y al ser una docencia online, está disponible todo el material donde queráis y cuando queráis. No queremos que tengáis que hacer un sobreesfuerzo, no queremos que tengáis que adaptaros a la formación que recibáis, porque formarse mientras es profesional es bastante complicado ya de por sí. Por eso la formación se adapta a vosotros, no vosotros a la formación. Es un entorno dinámico y flexible que permite que dediquéis el tiempo que vosotros dispongáis en la semana. Evidentemente hay una cierta carga lectiva porque son másteres muy especializados técnicos, pero no requieren de estar conectado a una hora concreta un cierto día de la semana. Os permitirá poder compaginarlo tanto con vuestros necesidades laborales
como las en muchos casos familiares. Y porque siempre estamos actualizados, siempre estamos renovando nuestros pensum, siempre estamos buscando nuevas actualizaciones de los materiales o incluso de los softwares. Hay un software que se está imponiendo en el mercado, porque lo que es muy importante a la hora de formaros para avanzar en vuestras carreras profesionales es que sea una enseñanza que tenga algún sentido en el día de hoy, que estemos a la última a la hora de aportaros el máximo conocimiento posible, el más real posible y el más práctico posible, sobre todo. Además, hemos realizado alianzas a lo largo de todo este tiempo con numerosas asociaciones, universidades y colegios, tanto de España como de Latinoamérica, incluyendo, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, que ha sido una asociación muy fructífera en los últimos años. Unas características de un máster como el de hoy, el máster en BIM Management, bueno, tiene una duración de 12 meses, son 8 módulos más un TFM. Recibir dos titulaciones, un título propio universitario por la Universidad Católica de Murcia y una titulación propia de ADIC, y está reconocido con 60 créditos del Espacio Superior de Educación Europeo, 60 créditos ECTS, y también podéis solicitar la apostilla de la Haya si requeréis de validez internacional para vuestro título. El plan de estudios, muy rápidamente, del máster que estábamos mencionando en BIM Management, lo tenéis un poquito descrito, pero bueno, toda esta información la tenéis en la página web. Toda esta información la podéis consultar en nuestras páginas web, tanto eadic.com como eadic/becas.com, y podéis también solicitarla mediante pues, una llamada telefónica, podéis escribirnos, etc. Antes he comentado la asociación que tenemos con la Organización de los Estados Americanos. Tenemos programas de becas para aquellas personas que puedan necesitarlo, tanto de las becas de la Fundación FIE como las becas de la OEA, que desde 2013 ya nos ha permitido becar a más de 3.000 alumnos. Son más de 3.000 las personas, los profesionales que han podido formarse con becas de entre el 40 y el 60%, han podido progresar en sus carreras, y estamos muy orgullosos de ello porque estamos facilitando la formación a muchas personas que tal vez no puedan pagarla económicamente, pero que sin duda por esfuerzo lo merecen. Aquí la información de cómo conseguir las becas. Es muy sencillo postular. Podéis entrar en www.eadic/becas.com. Ahí tenéis toda la información, no ya solo de nuestros programas, sino de cómo postularos. Es bastante sencillo. Os animo a hacerlo porque os sorprendería. Son becas que a priori parecen lejanas, pero están mucho más cerca de conseguirse de lo que parecen. Y ya para terminar, dejaros con esta masterclass técnica que, como decíamos al principio, va a versar sobre cómo crear familias paramétricas con Autodesk Revit. Será impartida por Samuel Triana. No sé si estás ahí, Samuel. Buen Hola, día, ¿qué Samuel. tal? Bueno, Samuel es un compañero nuestro de aquí de ADIC, que es, muy rápidamente os le presento, es arquitecto superior, es Master BIM oficial de Autodesk, certificado oficial profesional de la impartición de Autodesk Revit, es arquitecto, BIM Manager en Certificate BIM, es responsable del área de arquitectura y del departamento BIM aquí en EADIC, y además es docente de varios de nuestros másteres BIM aquí, tanto los presenciales como los online. Además es arquitecto en Inspiritual Studio y, bueno, poco más. No sé si me dejo algo, Samuel. Doy paso Nada, venga, a... genial. Muchas gracias. Si os parece, chicos, ¿me podéis confirmar si me escucháis bien? Vamos a comenzar ya esta pequeña masterclass, así que bienvenidos a todos. Y venga, vamos a comenzar ya porque tenemos poquito tiempo y como a mí me gusta hablar, vamos a comenzar. Venga, ¿todo bien? Vale, venga. Pues nada, vamos a introducirnos primero un poquito en el tema de las familias dentro de Revit, ya que pues supongo que muchos no habéis trabajado nunca con ellas y probablemente, aunque ya habréis trabajado, alguna que otra cosa que cuente hoy probablemente no la sepáis. Entonces, tampoco es que yo sepa todo, ¿no? Pero bueno, algo sé, algo sé. Entonces, empezamos. ¿Cómo crear las familias paramétricas con Autodesk Revit? Entonces, primero, ¿qué es una familia? Una familia es un elemento en tres dimensiones que contiene información. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajamos nosotros dentro de BIM es modelo, ¿vale? Lo llamamos modelo. Estos proyectos que creamos nosotros, estas construcciones virtuales son modelos que contienen información. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos como si se tratasen de Legos, ¿no? Todo un poquito más complejo. Entonces, lo que hacemos es que vamos creando cada uno de los elementos, los llamamos familias, como he dicho, y los vamos uniendo, intercalándole, estableciéndoles relaciones para ir construyendo nuestro modelo real, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cada uno de los elementos por separado, creándolo, ajustándolo y definiéndolo. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Con la creación de parámetros. Vamos para abajo y empezamos. Bueno,
un modelo paramétrico. En este caso vamos a hablar de una familia paramétrica, ¿vale? Lógicamente, cuando trabajamos con familias paramétricas, cuando las unimos todas dentro de un proyecto, lo que al final conseguimos es un modelo paramétrico. El modelo es lo que es el conjunto, ¿no? Entonces, cuando decimos que un proyecto o que un elemento es paramétrico, nos referimos a que contiene información. Y esa información está formada por una serie de reglas, pueden ser relaciones o restricciones que nos permiten que este elemento, que esa familia pueda ser modificada y adaptada a nuestro antojo, según las necesidades que nosotros tengamos en el proyecto. Entonces, esas definiciones que nosotros hacemos van a ser o van a tener que ver con esa geometría que nosotros vamos a crear. Nosotros siempre, cuando hacemos una familia, sea 2D o sea 3D, vamos a añadir o líneas o volúmenes, ¿no? En base a la familia que creemos y vamos a establecer unas geometrías, ¿no? Entonces a esas geometrías es a las que nosotros les vamos a aplicar materiales, visibilidad, reglas, fórmulas, restricciones, etcétera. Vamos a añadirle toda esa información paramétrica, es decir, nosotros vamos a establecer una serie de órdenes para que cuando algo suceda, ese elemento cambie, se mueva, se haga más grande, se haga más pequeño, se oculte, ¿vale? Etcétera. Entonces nosotros trabajamos así. Porque ¿qué pasa? Lógicamente, cuando trabajamos en un modelo 3D, cuando trabajamos en BIM por lo general, lo que trabajamos es un modelo en 3 dimensiones. Entonces, siempre, todas las vistas que trabajamos, sean vistas 2D, de plantas, de alzados, de secciones, las vistas de perspectiva, las tablas, todo está enlazado. Entonces, cuando algo se pone, se quita, se modifica en una de las vistas, ocurre lo mismo en el resto de vistas, porque es el mismo elemento, lo que pasa es que lo vemos desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, digamos. Entonces, pues bueno, es importante que tengamos eso en cuenta para que luego pues no tengamos errores y demás a la hora de realizar el proyecto. Entonces, esto podría ser un ejemplo que vemos aquí de parametrización o sí, de parametrización de un elemento. Tenemos aquí si una partición interior en una vivienda y lo que hacemos aquí es que movemos, simplemente seleccionamos una de esas particiones y la movemos un poco hacia un lado. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con ese movimiento? No solo conseguimos que las coordenadas que tiene ese muro o esa partición se muevan, sino que los elementos que están alrededor tienen unas relaciones específicas y directas con ese elemento. Todos los muros que estén unidos a él, todas las puertas y ventanas que puedan estar dentro de ese muro, todos los espacios que se hayan definido como habitaciones, como áreas y demás, también están enlazados de alguna manera a ese elemento. Entonces, siempre en el trabajo BIM, cuando algo se mueve, todos los elementos que están relacionados con él también sufren modificaciones. Entonces, en este caso, aunque yo lo único que hago es mover este tabique, yo no selecciono ningún otro elemento, solo selecciono ese tabique. Lo que sucede es que, por ejemplo, las superficies dentro de las habitaciones se modifica de forma automática. El área del color se modifica automáticamente. La puerta que estaba dentro del tabique también se está moviendo. El baño, los metros cuadrados del baño son más grandes y ya se calculan de forma automática. Entonces, es como un enlazado de elementos en el que cuando nosotros, como un dominó, ¿vale? Cuando tiramos la primera ficha, esa primera ficha tira la segunda, tira la tercera y hace que todos los elementos, pues al final, se modifiquen, ¿vale? Y se ajusten, se adapten a ese nuevo cambio o a esa nueva orden que nosotros le vamos a dar. Entonces, trabajamos todo en Revit con familias, ¿vale? La palabra clave es familias. Otros software BIM pues trabajan con objetos, trabajan con elementos, con lo que sea. Aquí la palabra clave, digamos que es familia en Revit. Cada uno de los elementos, sea un muro, sea un mueble, sea una cubierta, un techo, una cimentación, una tubería, va a ser una familia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con Revit? No todas las familias son iguales. Entonces, vamos a partir de esta base en la que, según el origen que tenga la familia, o mejor dicho, la categoría de la familia, ¿vale? Digamos la raíz, la clasificación principal de la familia, pues va a comportarse o la tendremos que trabajar de una forma u otra. Entonces, según el origen, existen 3 tipos de familias: familias de sistema, externas e in situ. Hoy nosotros nos vamos a centrar en las familias externas, que son las familias que se pueden trabajar dentro de un proyecto si ya está parametrizada y demás, o se puede trabajar desde fuera del proyecto para añadirle la parametrización, para establecer sus geometrías, sus planos, sus reglas y demás.
Entonces, como os comento, estas familias serían como una especie de bloques que nos podemos descargar de bibliotecas, de mi fabricante. Ya pues muchísimas empresas ya los están creando y los tienen de forma gratuita en sus páginas. Y también yo los puedo crear desde cero. Entonces hoy vamos a ver hasta dónde nos dé tiempo a llegar parametrizando esta familia. Así que bueno, quedaros con eso. Vamos a trabajar con las externas y simplemente nombraros las otras dos, las familias de sistema, que podrían ser muros, suelos, escaleras, cubiertas, rampas, etcétera. Ese tipo de familia no se puede sacar de un proyecto, sino que siempre permanece dentro del proyecto. Y si yo la quiero editar, quiero hacer familias nuevas de muro y demás, tengo que trabajarlas desde un proyecto. No pueden salir como un archivo aparte. ¿Vale? Las familias externas son archivos RFA, un archivo de Revit, o sea, donde tengo todo el modelo, todo mi proyecto, mi edificio, mi autovía, lo que sea, es un archivo RVT. Mientras que las familias externas son archivos RFA. Y las familias de sistema y las in situ no tienen archivos, sino que están dentro de lo que sería el conjunto del proyecto. ¿Vale? Entonces vamos hoy a trabajar con esas familias que podemos sacar y meter en los proyectos. ¿Vale? Aunque también las de sistema, lógicamente, y las in situ también se pueden transferir de proyecto a proyecto, las externas sí que se pueden sacar, editar aparte y volver a cargarlas en el proyecto. Entonces vamos a centrarnos, como comento, en esas familias. ¿Y cuáles son estas familias? Se pueden llamar externas o cargables. Y son, por ejemplo, todas las que vemos aquí. Hay muchas más categorías, estos son categorías, o sea, clasificaciones principales de esas familias. Y como veis, no solo para la disciplina de arquitectura, tenemos también para la disciplina de estructura, mecánica, fontanería, PSI, lo que sea. Tenemos diferentes familias y, pues en el caso de los armazones, de las vigas, todas las vigas las puedo crear yo desde fuera e irlas añadiendo. Pues si son de hormigón, si son de madera, de lo que sea. Los pilares, las puertas, si son simples, si son dobles, si son de cristal, de madera, de plástico, de lo que sean. Yo todo eso lo puedo definir, le puedo definir el material, las dimensiones, básicamente todo lo que quiera. Y además, luego también añadirle todos los datos que necesite, sean de fabricantes, sea de direcciones de internet, de datos, de codificación, etcétera. Todo eso lo puedo tener una familia externa, dentro de la información que guardan las familias. Como os digo, BIM, la clave es la I, información que tiene tanto el proyecto como cada familia por separado. Entonces yo le puedo dar toda la información que yo quiera a una puerta y luego cuando esa puerta la cargo o la importo, en Revit decimos cargar, ¿no? Se carga la familia dentro del proyecto, toda la información que yo le he definido a la familia entra dentro del proyecto. ¿Vale? Sea, como os comento, pues una luminaria, sea un equipo especializado como una escalera mecánica, un ascensor o lo que sea. Entonces, para comenzar a trabajar una nueva familia, aunque podemos abrir las que existen, porque siempre con Revit, cuando nos lo descargamos, se descarga también una biblioteca de familias que nosotros podemos trabajar y modificar y personalizarlas, ¿no? Un poco para trabajar como trabajemos en nuestra empresa. También, como os digo, pues se pueden descargar en internet o también nos las pueden pasar, como sea. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy, como os comento, es partir de cero, cuando no hay nada, y empiezo yo a crearla, sobre todo para sentar unas bases de cómo se crea y qué es lo que hay que hacer y cuáles son las recomendaciones. Entonces, siempre, primero, en los archivos de Revit, por lo general, abramos un archivo RVT, digamos un proyecto, o abramos una RFA, que es una familia, siempre partimos de una plantilla. Y una plantilla en Revit es una preconfiguración que nos permite arrancar un proyecto no de cero, sino ya con cosas cargadas, con cosas preparadas para que a la hora de empezar a modelar me sea más fácil trabajar el proyecto. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera crear, hay que coger una plantilla u otra. ¿Vale? Si yo quiero crear una luminaria, yo no voy a seleccionar una plantilla de pilar, es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de la plantilla que arranquemos, habrán unas propiedades, habrán otras, el interfaz se verá de una forma, de otra forma y más cosas que pueden pasar. Entonces siempre, si ya existe la categoría, sé qué elemento va a ser, parto de la plantilla que tengo que partir. ¿Vale? Ahora empezamos a hacerlo. Y bueno, una vez que seleccione la plantilla, abrimos la plantilla para crear un nuevo proyecto y aparece la interfaz de proyecto. Entonces, aquí tengo la interfaz. Voy a hacerlo hoy en la versión 2019, aunque lo que voy a hacer ahora mismo es igual, creo que al 100% en 2018 y en 2020. Y bueno, digamos que en lo que comentábamos, cuando nosotros trabajamos un modelo o proyecto, trabajamos todos los elementos, es decir, todas esas familias en conjunto. Vamos creando nuestro fuerte, nuestro modelo virtual. Mientras que cuando trabajamos con esas familias externas, esos archivos FA, trabajamos los elementos por separado. Pues una cercha, un lavabo, una ventana, lo que sea. Entonces vamos a trabajar con
esas familias. Vamos a ir a familias, nuevo, clicamos en nuevo y aquí no me está diciendo que va a abrir una familia, sino que lo que me va a abrir es un archivo de plantilla. ¿Vale? ¿Para qué? Para comenzar. No es que ya haya creado ahora lo que yo quiera crear, sino que está en blanco, pero ya preparado para que yo pueda comenzar. Entonces, existen, fijaros, muchísimas familias externas y casi todas tienen plantillas para comenzar. Hay elementos 3D y también hay elementos 2D. En Revit trabajamos el 3D para hacer las volumetrías de todo el proyecto y luego para hacer detalles, para hacer símbolos, cotas, etiquetas y demás, trabajamos elementos de anotación. Entonces vamos a centrarnos hoy en un modelado 3D y vamos a partir de la plantilla esta de aquí de modelo genérico métrico, que es la plantilla por defecto genérica. Digamos que cuando no sabemos bien si ya va a ser un mueble o si va a ser un pilar o lo que, bueno, un pilar no, si era un pilar tenía que ser un pilar desde el principio, pero pues podría ser un mobiliario o a lo mejor un luminario, un aparato sanitario, pues puedo empezar con modelo genérico y luego ya pues lo definiré. También fijaros antes de comenzar que hay plantillas en las que son libres. Digamos que yo ahora si aquí creo una cama, la puedo colocar donde yo quiera, ¿vale? Si, digámoslo así. Y luego hay otras plantillas que ya empiezan con ciertas restricciones. Todas las que ponen basado en algo, quiere decir que ese elemento, cuando luego se ponga en el proyecto, solo se va a poder colocar encima, debajo, a un lado, al otro de ese elemento. Por ejemplo, aquí si empezamos con basado en techo, pues será un elemento que solo se ponga en el techo. Entonces, ¿para qué me servirá esto? Pues para colocar una terminal de aire, un detector de humos, una luminaria, etcétera, ¿no? Para el suelo, pues colocar alguna cosa del suelo, pues el suelo, pues cualquier cosa, ¿no? Una silla, una mesa, lo que se nos ocurra. En un patrón, en un muro, existen diferentes opciones. O basado en una línea, que desde una línea, pues yo pueda seguir haciéndolo, ¿vale? Hay diferentes opciones de trabajo. Luego también se pueden definir dentro casi todas las opciones del basado. Pero bueno, que me lío. Modelo genérico métrico, que es la, digamos, la genérica, para empezar, abrir y ya se abre. No es que se abra el RFT, sino que el archivo RFT, el de plantilla, me lo está cogiendo para abrir el RFA. Ahora yo estoy trabajando en un RFA. Entonces, siempre en Revit vamos a tener dos ventanas principales, que son la de propiedades, que tenemos aquí a la izquierda, y a la derecha en la del navegador de proyectos. Entonces, dentro del navegador, nosotros vamos a tener vistas. Siempre las vistas son del mismo elemento que estamos creando. Lo que pasa que siempre lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista, sea en vistas 2D o en vistas 3D, en tres dimensiones. Aquí tenemos una vista en tres dimensiones, aquí veríamos el elemento en la planta, aquí en el techo, si estuviera en un techo, y luego los alzados que pues desde frente, si es una silla, si es lo que sea, pues lo puedo ver de frente, por el lado de la izquierda, el de detrás o el derecho. Ahora mismo donde estoy, en el nivel de referencia, que el nivel de referencia que pone aquí es el nivel de plano de planta. O sea que estoy en la planta, lo estoy viendo desde arriba el elemento. Entonces, si ya habéis trabajado con modelos o habéis abierto alguno, os fijaréis aquí arriba que no son las mismas las pestañas que tenemos. Cuando trabajamos en un proyecto, las pestañas que hay arriba son las típicas de una disciplina, de una especialidad. Entonces aparece arquitectura, estructura, acero, sistemas. Aquí no. Aquí lo que vamos a hacer en una familia es crear una serie de volúmenes, pueden ser sólidos o vacíos, que nos van a configurar todo el elemento, todo el conjunto del elemento. Entonces aquí tenemos, pues, se pueden hacer esos sólidos de diferentes maneras. Cada una de las maneras requiere que definamos diferentes tipos de geometrías en diferentes planos. Pero todas ellas, al final, el resultado de todos esos volúmenes es un sólido, es un elemento en tres dimensiones que uniendo uno, otro, como haciendo un Frankenstein, digamos, un juego de Lego, ¿no? Por ejemplo, una silla sería pues una pata, otra pata, el asiento, el respaldo. Iríamos configurando todos esos volúmenes y luego todos esos volúmenes cuando los tengamos serían la familia todos juntos. Entonces luego cuando esa familia se carga o se añade a un proyecto, es un pack, es un grupo. Aunque cada elemento o cada sólido que hayamos hecho está por separado, luego dentro del proyecto funciona como uno. Entonces ya yo esa silla es como un pack y ya la puedo copiar y pegar todas las veces que quiera alrededor de una mesa o en un teatro o donde yo quiera poner esa silla. Entonces, bueno, ahí tenemos las formas principales que vamos a trabajar y que vamos a dar, pero fijaros que también, pues bueno, siempre habrán más herramientas, pues por ejemplo, para instalaciones, para conexiones entre elementos de aparatos sanitarios, de mecánica, de electricidad, pues tenemos diferentes conectores y tenemos luego también elementos de modelo como textos, líneas y demás.
Bueno, el interfaz aquí, importante e interesante, aparecen dos planos de referencia, que son esos que vemos ahí en el centro. Entonces aquí lo pone, ¿no? Planos de referencia, dos. He seleccionado dos, aparece aquí a la izquierda que se han seleccionado dos. Siempre la ventana de propiedades, lógicamente, nos indica las propiedades, o bien de la vista, si no tengo nada seleccionado, o si tengo algo seleccionado de lo que estoy seleccionando. Entonces me dice, hay dos planos de referencia seleccionados. Y resulta que la intersección de esos dos planos va a ser el punto de colocación de la familia luego dentro del proyecto, ¿vale? Entonces yo ahora mismo, si por ejemplo fuera a crear una silla, tendré que saber si la silla la creo, el punto central estará aquí, o si la silla se creará desde ese punto hacia la izquierda y hacia abajo, o hacia la derecha, o estará justo en el centro. Esa silla, ¿no? Según lo que me interese a mí, cómo me interese crearla. Recordemos que la estamos viendo desde arriba, desde la planta, ¿no? Vale, entonces, ese punto importante. Venga, vamos un segundo de nuevo aquí a esto que me lío. Ya estamos en el interfaz. Ya hemos comentado que por un lado, si hacemos doble clic aquí en cada vista, vamos a esa vista, veremos el elemento desde la derecha, desde el frente. ¿Veis? Aquí esto sería, digamos, el plano de suelo. Y ahora yo lo que cree va a ir desde ese suelo hacia arriba. O a lo mejor es un elemento como un sumidero que va hacia abajo. Entonces lo crearé hacia abajo, ¿no? Depende de hacia dónde lo quiera crear. Entonces, venga, vamos otra vez a la vista de nivel de referencia. Fijaros que aquí arriba las pestañas van apareciendo. Cada vista que voy abriendo se va quedando aquí guardada. No pasa nada si la cierro. ¿Vale? Si la cierro, como sigo trabajando en la misma familia, puedo siempre volver a darle doble clic aquí a la vista y vuelvo a entrar a la vista. Otra cosa importante, guardar la familia. Entonces, para guardar, archivo, guardar como, y no es un proyecto. Fijaros que el proyecto aparece en gris porque si arrancamos para crear, abrir o modificar una familia, solo vamos a poder guardar, modificar y demás una familia. Entonces, en este caso, pues una familia, guardar como familia, como archivo RFA. Ahí está, guardaría como y demás. Entonces, cuando lo guarde, el nombre se verá aquí arriba. Siempre un proyecto o una familia, si pones familia 1 o proyecto 1, es que no lo hemos guardado y que no tiene nombre. Entonces, siempre una vez que arrancamos, guardamos el archivo, le damos una ubicación y demás. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, que me lo voy saltando todo. Una vez que ya lo tenemos, siempre, pues bueno, todas esas formas que os he comentado, al final se trata de ir creando volúmenes que vayamos nosotros juntándoles, que les vayamos estableciendo relaciones, restricciones también, y que luego vayamos parametrizando para añadirles información. Información de datos que luego se van a quedar guardados dentro de la familia y luego dentro del proyecto también cuando se inserte la familia en el proyecto. Entonces, las formas esas sólidas o vacías, porque las formas siempre se pueden crear como sólidos o como vacíos, los vacíos lo que hace es recortar los volúmenes sólidos, ¿vale? Si yo creo un cubo y luego dentro del cubo le creo un sólido vacío, esto es como AutoCAD 3D. Lo que hago es que le hago un hueco dentro del cubo, ¿vale? Entonces, y me quedaría pues solo el contorno exterior, ¿no? Dependiendo del ancho y del largo que tenga ese cubo. Entonces, las formas básicas para crear las familias son estas cinco de aquí: extrusiones, fundidos, revoluciones, barridos y fundidos de barridos. Cada una se genera de una forma diferente. Lógicamente todo esto lo vemos con muchísima más calma en el máster. También tenemos documentos de apoyo y demás. Pero bueno, aquí voy un poquito rápido para que tengáis la imagen global y cuáles son pues, los pasos básicos para la creación de una familia. Entonces, hay muchas formas. Hoy me voy a centrar un poco en crear extrusiones, que es, digamos, la forma más fácil de crear un elemento 3D. Entonces, una vez que estén creados los elementos y estén bien limitados, digamos, que ahora diremos cómo se limitan, que es a partir de planos, podemos empezar a establecer parámetros. Esa información que os digo que es la importante, es la que convierte un simple modelo en tres dimensiones en un modelo BIM, en un modelo con información de construcción. Entonces, tenemos diferentes tipos de parámetros. Podemos añadir parámetros de material, de visibilidad, de datos, de longitudes, que son los que vamos a añadir ahora. Entonces, bueno, siempre pues es un procedimiento, dependiendo qué tipo de parámetros nosotros queramos añadir, pues habrá que hacerlo de una forma u otra. Vamos a hacer hoy algún ejemplo de parámetro de longitud para que veáis cómo funcionan este tipo de parámetros, ¿vale? Simplemente seguir estos pasos, que es lo que vamos a hacer ahora. Luego, una vez que ya están creados todos esos volúmenes, todas esas formas 3D dentro de la familia, antes de pasar la familia al proyecto, lo que podemos también trabajar, y ya esto es un poquito más avanzado, es su configuración de visibilidad. Porque como os digo, la clave en trabajo en BIM es ver u ocultar los elementos que me interesen en cada vista, porque no todo siempre se va a ver en todo. Entonces, pues tendremos que definir si quiero ver todo en todos sitios o si en una vista, pues a lo mejor quiero ver un símbolo, en la otra, pues no quiero ver el símbolo, sino que quiero ver el elemento 3D
y luego pues en otra vista que no se vea, porque a lo mejor no me interesa que, pues yo qué sé, que un extintor no se vea en los alzados, porque no me va a decir nada. Lo que me interesa es saber en una planta, por ejemplo, pues dónde tengo colocados los extintores de mi proyecto, por ejemplo. Entonces, desde estas configuraciones de visibilidad es interesante, ¿vale? Además podemos añadir detallado de líneas 2D y demás. Y bueno, pues se puede conjugar una familia que tenga elementos 2D, elementos 3D y luego tanto los elementos 2D como los 3D ir definiendo cuándo los quiero ver y cuándo no, activando y desactivando su visibilidad. Hay diferentes opciones para esto, pero bueno, esta es una opción dentro de la configuración de la familia. Entonces luego también interesante que estas familias, yo si creo una silla, no tiene por qué ser solo una silla. Lo que conseguimos nosotros con los parámetros es poder controlar dimensiones, materiales y visibilidad principalmente de los elementos. Por lo tanto, aunque yo solo haya creado una mesa, puedo haber creado una silla, en este caso una mesa, ¿no? Una mesa, pero he creado una mesa con varios tipos. Es decir, he creado una familia, es decir, una familia general de mesa, pero dentro de esa familia creo muchos tipos de mesas. Entonces, una misma familia puede contener muchos tipos de mesas y puedo hacer pues una mesa de 1 m por 2 para el comedor, una mesa baja de 40 por 50 para el salón, una mesa que es de PVC, otra mesa de madera, otra mesa con el tablero de cristal. Todo eso que yo quiera lo puedo ir creando dentro de la familia. Y luego además, cuando lo añadimos al proyecto de la familia, si esas dimensiones se han parametrizado correctamente, podemos cambiarlas directamente desde la familia, perdón, desde el proyecto. Entonces no tengo por qué estar entrando y saliendo a la familia todo el rato, sino que ya como veis aquí, cuando estoy en el proyecto ya luego, entro en esas propiedades que vienen, que se importan con la familia, todas las propiedades que definimos en la familia, y desde aquí pues digo, oye, no, que al final la mesa no era de 1 por 2, era de 1,5 por 0,80. Y desde aquí yo le digo, pues el ancho en vez de 1 era 0,80, la profundidad era de tanto. Entonces ya desde aquí puedo controlar la familia. ¿Y qué consigo con eso? Que siempre los datos en Revit están conectados con los modelos geométricos, con esas vistas 3D y 2D. Entonces, cuando cambio aquí esa parametrización, ese control de esa dimensión, automáticamente aquí esa mesa sufrirá esas modificaciones para adaptarse a la regla o a la orden que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, aquí en tablero, aquí que esto es un material, le digo que el tablero ahora es de cristal y le cambio aquí, le pongo un cristal, aquí esto se cambiará automáticamente y no tengo yo que estar creando archivo, nueva, familia, para una mesa de cristal. No, es que las puedo tener todas juntas. O a lo mejor tener pues dos mesas, dos familias de mesas, una para las mesas de comedor y otra para las del salón, o como quiera yo organizarlo, ¿no? Pero saber eso, que dentro de una misma familia pueden existir o convivir diferentes tipos que puedo yo ir creando desde la familia o creando ya luego también desde el proyecto, ¿vale? Porque en la familia se crean los parámetros, pero los tipos se pueden crear desde la familia o desde el proyecto directamente. Un poco, un poco ahí estoy englobando muchas horas de aprendizaje, pero bueno, es así. Entonces, venga, vamos ya al meollo. Entonces, primero, antes de nada, ¿qué es esta familia? Pues esta familia, aquí nos está indicando Revit que es una familia de modelo genérico. Quiere decir, es una familia genérica que ahora mismo no tiene asignada una categoría específica. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, a ver si puedo intentar llegar a ser más o menos la mesa esa que estábamos viendo. Entonces, primero, si es una mesa, Revit, como os he comentado, tiene categorías. Entonces, siempre recomendación y casi que obligación, el elemento que hagamos que tenga la categoría que tenga que ser. Entonces, primero voy a entrar aquí dentro en parámetros y categorías de familia y desde aquí voy a definir pues realmente la categoría que tenía, que es mobiliario. ¿Vale? Si yo voy a hacer una mesa, pues será mobiliario. Y lógicamente acepto y ahora aquí que pone mobiliario. Estoy trabajando ahora y así. Una familia de mobiliario, mesa, mobiliario. ¿Tiene lógica? Sí, vale, seguimos. Entonces, lo que os comenté, y ahora archivo guardar como familia, le podría decir que es mesa, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y le pongo el nombre que yo quiera a la familia. Entonces, bien, empezamos a crear. Primero, muchas veces cuando trabajamos en Revit, lo que hacemos es que para controlar esas dimensiones, luego lo que acabo de comentar en el proyecto, esas dimensiones se controlan con cotas. Y esas cotas se pueden ajustar a la geometría o se pueden ajustar a planos de referencia. ¿Vale? Entonces, digamos que muchas veces trabajamos planos de referencia para añadirle a las cotas que les ponemos a los planos de referencia los parámetros. Entonces, como esto es un poco loco lo que he dicho, vamos a verlo realmente como sería.
Entonces, primero, como os digo, para acotar cada uno de los sólidos de los volúmenes, lo que voy a hacer es crear planos de referencia que delimiten hasta dónde van a llegar las caras de los sólidos. Voy a empezar creando un cubo para que se entienda más fácil y rápido, y luego ya, pues si me da tiempo, como os comento, vamos haciendo más cosas. Entonces, si quiero hacer un cubo, ¿qué tengo que delimitar? 6 caras. Un cubo tiene 6 caras. Entonces, vamos a delimitar la cara superior, todas las caras laterales y la cara de la base, que digamos que la base se va luego a colocar en algún suelo dentro del modelo 3D de mi edificio, de mi proyecto o lo que sea. Entonces voy a empezar creando planos de referencia. Vale, clico en planos de referencia y colocamos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Recordar que estamos viendo desde arriba. Entonces, si yo estoy mirando desde arriba, ¿qué es esto? Las caras laterales. Había en un cubo, hay 4 caras laterales, 1, 2, 3 y 4. Vale, tenemos las 4 caras, digamos, ya que se podrían limitar cuando, digamos que estamos ahora trabajando planos 2D. Después de los planos ya viene el 3D. Entonces vamos a ir ahora a una vista de alzado, vamos a verlo de frente, frontal, de frente el elemento, y digamos que el cubo, la cara del cubo que se apoya en el suelo, ya lo tenemos definido. Este es este nivel de aquí, el nivel de referencia. Lo que me falta es cerrar el cubo por arriba. Entonces, para cerrarlo por arriba, ¿qué hago? Pues le creo otro plano. Vale, plano de referencia. Y es un plano 2D infinito. Puede ser inclinado, puede ser recto. En vez de un cubo, podría tener alguna de las caras inclinadas, no pasaría nada, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así y ya está acotado por planos todas las caras del cubo. Entonces, cuando ya tengo esos planos, puedo ahora empezar a establecer restricciones o controles de esta forma. Y esto es cuando empieza ahora la parametrización, ¿no? A ver que he visto por aquí alguna pregunta. Vale, Francisco, tú eres el que está escribiendo en azul. Sí, vale. Entonces, Alex, ¿dónde puedo descargar el archivo PDF? La presentación. Eso, si quieres, comentárselo a los compañeros y que te digan ellos que yo se lo paso y que lo envían. Luego, es igual que SolidWorks e Inventor los parámetros. Es bastante parecido, porque nosotros en Revit podemos traer archivos con formato de Inventor y creo que de SolidWorks también. De SolidWorks no controlo mucho, pero creo que también, ¿vale, Cristian? De Inventor sí que se puede. Pues hay diferentes formas de traerlos. Entonces, bueno, aquí tengo yo las formas y vengo a... otra vez me he venido al plano de planta, verlo desde arriba. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es bloquear, o sea, definir cómo quiero que esta mesa se cree. Entonces, quiero que la mesa, lo que comentábamos antes, se cree desde el punto de colocación hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. No, yo realmente lo quiero que el centro de la mesa sea mi centro de mis planos de intersección. Entonces, lo que voy a hacer es establecer unos controles o unas restricciones de igualdad entre los espaciados. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es seleccionar una cota, como si estuviera pues en cualquier otro software, clico en la cota y le voy a decir, de aquí a aquí hay una distancia determinada, estoy creando una cota alineada, ¿no? Y luego clico aquí también y clico fuera para salir de la cota. Entonces he creado una cota alineada y me está diciendo, primero que estoy trabajando en milímetros, que no lo había comentado, ahora os lo comento, y me dice, la mesa te va a ser más grande por un lado que por el otro, ¿no? Esto lo estamos viendo. Si este es el tablero de la mesa, visto desde arriba, pues yo lo que quiero es que crezca hacia los dos lados por igual. Entonces, para que este espaciado sea el mismo que este de aquí, lo que hago es que selecciono la cota y clico aquí en Q. Si clico en Q, ¿veis que está tachado? Si lo clico, de repente el espaciado va a ser el mismo. Es como un espejo, como si tuviéramos aquí un espejo y si ahora este plano de la derecha lo muevo más hacia afuera o más hacia adentro, el otro hace lo mismo. Ya empezamos a establecer aquí órdenes o restricciones, digamos. Si uno se mueve, al darle Q ya se va a mover el otro también y se va a ajustar. Si la mesa es de 80, pues así. Si la mesa es de 1 metro, así. De 1,20 m, así. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo por el otro lado, por la otra cara. Clicamos la cota alineada, 1, 2 y 3, clico fuera. ¿Y ahora qué hago? Aquí le doy a Q. De nuevo, ahora sabemos que la distancia que haya de un plano al plano central va a ser la misma que del plano central al plano exterior o superior que tenemos aquí. Entonces, vamos ahora a establecer los parámetros, ¿vale? No sé si me comentasteis algo más. No, vale, pues seguimos. Entonces, ya tengo controlado, digamos que siempre crecerá o se hará más pequeña la mesa desde el mismo centro. Ahora, siguiente paso, parámetros, sin anestesia. Vamos, para crear un parámetro lo que tenemos que hacer en el caso de parámetros de longitud, porque como os digo, hay muchos tipos de parámetros,
cada uno se crea de una forma diferente y establece una restricción diferente. En el caso de la longitud, lo que tenemos que hacer es crear una cota y luego a la cota se le añade el parámetro, se le añade esa orden. Entonces clicamos la cota y le digo que desde este plano hasta este plano, esto de aquí ahora va a ser el largo de la mesa. Y luego de este plano a este plano, esto de aquí va a ser el ancho de la mesa. Vale, entonces ya salgo de las opciones y claro, ahora mismo digamos que es una cota boba. No es lista, no es inteligente, no es paramétrico. Entonces, para hacer la paramétrica hay que seleccionarla y clicar aquí en el icono que pone crear parámetro. Vale, arriba pone crear parámetros. Hay varias formas siempre de crear parámetros, hay otros caminos, pero bueno, este es el más rápido. Entonces clicamos ahí en crear parámetros y lo que le diría, le dijimos alto, ¿no? No, alto no, perdón, que estamos en planta. El largo dijimos, ¿no? Largo de mesa o largo, ¿vale? Porque luego si empiezo ya a crear más volúmenes, pues haré varios parámetros para cada volumen. Varios largos, digamos, pues el largo del tablero, el largo del vidrio, si tiene dentro de un vidrio el tablero, el largo que tiene cada pata. Entonces, pues ya aquí podré definir más. Ahora mismo me conformo con largo. Luego, importante, voy a dejar tipo para que aparezca luego el parámetro, las propiedades de tipo del elemento y en cotas. Todo esto lo dejamos así, aceptar y ya está. Veis que ahora no pone solo un número, sino que pone el nombre y un número. Cuando una cota tiene un nombre, o sea, un texto, significa que está parametrizada. ¿Vale? Y ahora veremos dónde lo podemos comprobar también. Si ahora seleccionamos esta cota de aquí, clicamos arriba otra vez, crear parámetro, y en este caso este es el ancho, ¿no?, de la mesa. Enter. Y a ancho y largo están parametrizados. Se pueden controlar ahora desde las propiedades, desde la ventana de propiedades. Entonces, dos cosas. Una, lo que hablamos de las unidades, ¿vale? Aquí las familias por lo general, cuando trabajamos en Revit, si abrimos un archivo de proyecto, se abre en metros. Si estamos por lo menos aquí en España, yo no sé, depende de la plantilla que cojamos, ¿vale? Las plantillas de la carpeta de Spain siempre vienen con metros. Y las familias siempre vienen configuradas con las unidades en milímetros. Entonces, si quiero cambiar las unidades de proyecto, porque yo me hallo más para la mesa con metros que con milímetros, lo que hago es pulsar UN, ¿vale? Con UN es un atajo de teclado que me abre la configuración de las unidades del proyecto. Está ahora mismo en las longitudes en milímetros y clico aquí donde pone milímetros, para cambiarlos a metros. ¿Vale? Estoy cambiándolos a metros y le voy a poner dos posiciones decimales para que aparezcan los decimales y no me redondee todo a 1, 2, 3 metros, ¿no? Entonces lo dejo así, acepto, acepto. Y ahí ahora veis que ponía 1400 y pone ahora 1.4. Le he cambiado las unidades a esta familia, ¿no? Es esta de familia. Este archivo que estoy trabajando de familia, este archivo RFA. Entonces ya es 1,4 por 1,6. Ok, entonces, ¿cómo puedo ahora revisar de que esta parametrización se ha hecho de forma correcta? Pues muy simple. Me vengo aquí arriba a tipos de familia. ¿Vale? Antes vimos aquí lo de las categorías, para definir la categoría de la familia. Ahora vamos a ver qué parámetros se han creado dentro de esta familia, clicando aquí este botón. Entonces aquí me dice, has creado dos parámetros. Son dos parámetros de cotas. Están agrupados dentro de cotas. Y me dice que un parámetro es ancho y un parámetro es largo. Correcto, son los que acabamos de crear, ¿no? Y uno dice que es 1,6, 1.6, 1.6 el valor, y el otro 1.4 de largo, 1.4. Entonces, estos valores se pueden ya ahora, sin necesidad de estar trabajándolos en la vista, se pueden modificar desde la ventana de propiedades, ¿vale? Entonces, ahora si yo le digo, pues no, es que la mesa es para reuniones familiares y la quiero muy grande, de 3 metros. Bueno, de ancho tampoco tanto. De ancho 1,20 m y de largo de 3 metros. Entonces, si yo ahora aquí le digo aplicar, fijaros lo que sucede. Se me modifica los planos de referencia para adaptarse a los requerimientos o las órdenes que yo le estoy dando al elemento, ¿no? A esas cotas, a ese parámetro que está en la cota. Entonces, bueno, la puedo dejar en 2,5, por ejemplo, aplicar, y ya veis que se modifica, ¿no? Entonces siempre se hace más grande o más pequeña desde este punto central. Eso hemos conseguido creándolo de esta manera. Así que aceptamos ahora para que se queden los cambios. Vamos a dejar la mesa que sea de esto por esto. Y lo que vamos a hacer ahora es parametrizar también la altura, para nosotros definir cuál va a ser la altura del tablero, donde vamos a establecer ese valor. Entonces, ¿qué necesitamos siempre? Si queremos controlar una dimensión, primero hay que hacer una cota y luego a la cota hay que darle un parámetro. Entonces, venimos aquí arriba donde pone medir, a cota de nuevo,
y le digo, nivel de referencia no, es preferible al plano, ¿vale? Le he dado a tabular para que me seleccione el plano de referencia y luego busco el otro plano de arriba que habíamos hecho antes para definir, bueno, estábamos haciendo un cubo, ya no sé si estoy con el cubo o con la mesa. Bueno, vamos a seguir con esto, clico uno, clico otro y clico fuera. Se crea la cota, escape, escape para salir de la cota, ¿no? Y ahora si la selecciono, arriba lo mismo de antes, crear parámetro, ¿vale? Clico crear parámetro. Aquí, lógicamente, hay más opciones. Los parámetros se pueden compartir entre archivos y proyectos, entre diferentes. Vale, aquí hay más cosas, ¿no? Aquí solamente estamos haciendo lo de longitud, pero como os digo, aquí si desplegamos, si no partimos de aquí, sino que creamos los parámetros desde otro sitio, pues hay muchísimos más tipos y más cosas. En este caso, esto va a ser la altura del cubo mesa que vamos a hacer. Aceptar y ahí está la altura. Entonces, vimos que ahora si entrábamos aquí arriba, aparece un nuevo dato que es la altura. Entonces vamos a comprobar si está bien. La altura de la mesa la ponemos a 0,80, por ejemplo. 0,8, aceptar, 0,8. Veis que ha bajado, ¿no? El plano. Baja y se añade a la altura que yo le diga. Que también se puede hacer de aquí. Si yo clico y vuelvo a clicar dentro, ¿vale? Le digo, no, pues es 1,2 la altura. Clico y el plano sube, ¿vale? Este es el límite hasta donde va a llegar ahora los volúmenes que vamos a crear de la mesa. Entonces vamos a dejarlo en 0,8, enter, y ya se queda ahí bien. ¿Qué estamos consiguiendo con esta parametrización? Eso, que tanto en la familia como en el proyecto se puedan cambiar esas dimensiones cuando queramos. Porque lo estoy haciendo con una mesa, pero es que a lo mejor era un pilar. Y el pilar pues necesito a lo mejor que sea de 25 por 25 o a lo mejor necesito que sea de 50 por 50 en algún momento. Y no voy a crear otra familia de pilar para eso, sino que creo una familia con diferentes tipos de secciones de pilar, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ya tenemos definido esto. Fijaros que ya son las menos 5 y no he creado nada. Vamos a crearlo ya. Entonces empezamos con formas sólidas y vacías, como os comento. Están dentro de crear y tenemos extrusiones, fundidos, como os digo, diferentes formas de crear los elementos. Entonces vamos a la más simple, que es crear una extrusión. Vamos a hacer un cubo. Entonces vamos a clicar ahí extrusión y fijaros, esto se llama el modo boceto, que supongo que si habéis trabajado con Revit sabéis lo que es. Lo podemos trabajar con las familias in situ o las masas in situ dentro de un proyecto. Se puede trabajar cuando creamos o editamos el perfil de un muro, cuando hacemos el contorno de un suelo o cuando aquí creamos formas dentro de una familia. Vale, aquí estoy diciendo muchas cosas que en realidad pues tienen más cosas, ¿no? Dentro de esas cosas. Pero bueno, rápidamente. Veis que se queda todo en gris. Entonces, cuando se queda todo en gris, quiere decir que estamos centrados en algo. Estamos centrados o en crear una familia, en un proyecto, o si estamos en una familia, en crear una forma. Entonces, estamos ahora creando una forma. Para crearla, por lo general, las formas 3D se crean a partir de formas 2D. Yo creo una, dos, tres, varias formas 2D y luego Revit se encarga de unificarlas para crearme el volumen. Entonces, por ejemplo, tendré que crear una cara inferior y una cara inferior para que Revit la fusione y cree el 3D. O lo que vamos a hacer ahora, con una simple cara 2D, un cubo, o un círculo, o lo que sea, luego le digo cuánta altura quiero que tenga y a Revit se encarga de hacer la extrusión y generar el volumen en tres dimensiones. Esto es como AutoCAD 3D, repito. Entonces, para hacerlo simple, porque aquí hay muchas restricciones, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no tengo tiempo, solo que, por ejemplo, voy a coger el rectángulo y le voy a decir que quiero que en la planta sea un cubo lo que estoy creando. Entonces le digo, desde esta esquina de aquí, visteis que se iluminaron los dos planos, ¿no? Clico y ahora, cuando se iluminen estos otros dos planos, clico otra vez. Y esto es como si hiciera un rectángulo en AutoCAD. Se han creado cuatro líneas. Esto no es un 3D. Estas son las líneas 2D que me van a servir ahora para crear el elemento en tres dimensiones. Vale, entonces, fijaros que aparecen ahí unos candados y estos candados son siempre los que se trabajan para aplicar esta parametrización o esas reglas para que cumplan luego las caras del sólido, las restricciones o la demanda que yo le pida. Entonces, ¿qué hago ahora? Para que la cara de la extrusión de este cubo que voy a crear, ¿no? Que se crearía hacia mí ahora, va a crecer hacia mí, digamos, hacia donde estoy yo en la pantalla, fuera, que no va a salir de la pantalla. Pero bueno, el caso que lo que voy a hacer es que voy a pegar o dar una orden en la que las caras laterales de ese cubo, ¿vale? De esas cuatro caras que hemos creado, que ahora mismo son líneas magentas, ¿no? Les voy a dar la orden con ese candado de que se queden pegadas o ancladas al plano y que si el plano ahora, después cuando finalicemos la forma, se mueve, la cara del sólido se mueva con ese plano. ¿Vale? Estoy estableciendo una relación
Un bloqueo estoy haciendo, ¿vale? Es un bloqueo. Estoy bloqueando una cosa con otra para que cuando una se mueva, la otra también se mueva. ¿Vale? Digamos que es como unos tiradores que estoy haciendo yo. Los planos eran como unos tiradores que yo puedo coger y abrir y cerrar. Y ahora como la forma, este cuadrado, lo estoy cerrando, lo estoy candando a esos planos, ahora ya cuando yo mueva los planos, también las caras del cubo se van a mover. Por lo tanto, el volumen del cubo va a ser más grande o más pequeño. Entonces ya cuando las tengo todas cerradas con los candados, siempre para salir de la edición de una familia en un proyecto o para salir de la edición de una forma sólida en una familia, ¿vale? Parece un trabalenguas. Siempre tengo que venir aquí al tick verde de finalizar. Me parece bien, está todo correcto, puedo finalizar la operación que estoy creando. Finalizo y se crea. Ahora mismo parece que no se ha creado nada, pero creerme que sí se ha creado. Primero lo que vamos a hacer es la opción de visualización. Si ponemos sombreado, fijaros que ya esto se va a sombrear de gris. Entonces aquí ya me está dando una pista que ahí ya se ha creado algo. Y además si lo selecciono, fijaros que aquí a la izquierda a ver qué está, qué pone aquí, es mobiliario, ¿vale? Es una forma. Y aquí me está diciendo que es, ¿veis aquí que pone sólido o vacío? Me dice, es un sólido y es un elemento sólido. Podría haber sido vacío, pero sólido, ¿vale? Entonces, si vamos a la vista de 3D ahora, clicamos doble clic aquí en el navegador de proyectos y ahí tengo mi cubo, ¿vale? También lo mismo, le puedo decir que se vea sombreado para verlo mejor. Y ahí está creado el cubo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues, hemos conseguido no controlar su largo y su ancho, pero no he conseguido controlar la altura. Entonces, para controlar la altura, ¿qué tenía que hacer? Venir al frontal, o a la derecha, perdón, que es donde teníamos el parámetro de altura, y veis que no llega bien la cara superior del cubo. A ver si vemos el cubo así mejor, a lo mejor. El cubo, la cara superior del cubo, no está llegando a ese plano superior. Entonces, para que llegue, lo seleccionamos y fijaros los pinzamientos. Muchas de las familias, si les permitimos que sean editables, o los sólidos dentro de una familia, o las familias dentro del proyecto, tienen esos pinzamientos triangulares que nosotros, si dejamos pulsado el botón izquierdo, podemos subir o bajar. ¿Veis? O poner hacerlo más grande, más pequeño, lo que sea. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle a este cubo que suba, porque quiero que la altura del cubo llegue justo a ese plano. ¿Veis que se ilumina igual que antes, no? Cuando se ilumine, suelto. Y cuando aparezca el candado, lo cando. ¿Vale? Le pongo el bloqueo. Entonces, ¿qué he conseguido? Parametrizar el cubo. Vamos a verlo. Si venimos ahora a la vista 3D, veis que ahí está el cubo, que aquí en el 3D no se ven esas restricciones. Siempre esas restricciones de longitudes solo se ven en vistas 2D y en la vista en la que se ha hecho. O digamos en la simétrica, ¿vale? Si se hizo en la frontal, se ve en la frontal o en la trasera. Si se hizo en la planta, se ve en la planta o en la de techo. Por lo general, ¿vale? Aquí siempre en Revit hay siempre, pero a veces no. Por lo general sí. Entonces, aquí no se ven, pero si volvemos de nuevo a la ventana de tipos de familia, aquí vemos las tres definiciones que le hemos dado a las dimensiones del cubo. Entonces yo le puedo decir, vamos a comprobar que esté bien el cubo. Le voy a decir que el cubo ahora va a ser de 2 metros por 2 metros por 2 metros. Todas sus longitudes van a ser de 2 metros. Vamos a decirle aplicar. Correcto. Esto es la parametrización, ¿vale? En este caso, de longitudes. Hemos conseguido que sin tener que tocar el elemento 3D o 2D, yo entrando a esta ventana de propiedades pueda modificar la información geométrica y que se cambie, que el resultado se vea en la geometría dentro del elemento, ¿vale? De esto se trata la parametrización. Entonces ya está controlada la longitud, pero pues no se le ha dado material, no tiene datos de códigos, no tiene más información, ¿vale? Y ahora se trataría de ir añadiendo más datos para que al final sea un elemento inteligente, ¿no? Y que contenga información, la información necesaria para definir ese elemento que luego en realidad en el proyecto pues lo vamos a llevar, o sea, es un elemento que va a estar en la realidad luego, digamos, ¿no? Entonces, es lo que hay. Si queréis, bueno, ya son las 7, no sé si tengo tiempo un segundo. A meto terminar, va a quedar la clase colgada. Ah, vale, creo que sí se queda colgada. Estoy en pulgadas y en inglés. Cristian, si estás en pulgadas y en inglés, para cambiar el inglés, lo que tienes que hacer es venir al escritorio, ¿vale? El Revit que tengas, por ejemplo, yo estoy en 2019, con botón derecho le dices propiedades, a ver si me deja, sí. Y si pone en mayúscula ESP es español, si pone ENU es inglés, ¿vale? Entonces, en mayúscula las tres letras. ESP si quieres español, ENU si quieres en inglés. Y luego, si estás en pulgadas, lo que comenté antes, ¿vale? Pulsas UN y aquí, por ejemplo, en longitud, donde está metros,
tú seguramente lo tienes aquí en pulgadas, ¿vale? Están aquí las pulgadas. Cámbialo por pulgadas y ponlo en metros. O si estás en metros y lo que quieres son pulgadas, cámbialo aquí a pulgadas, sean fraccionadas, fraccionarias, perdón, o sean decimales. Ahí están. Esa sería la cosa. Entonces, bueno, ya se podría seguir parametrizando. Por ejemplo, si solo, un segundillo, si quiero solo dejar el tablero, ya esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Subo la parte de abajo del tablero, porque este va a ser el espesor del tablero. Le establezco un plano de referencia por aquí y le pongo una cota por aquí. ¿Vale? A veces las cotas las parametrizamos, otras veces no. En el caso de que el tablero, el espesor del tablero siempre vaya a ser el mismo, no tengo por qué parametrizarlo, sino que siempre lo dejo igual. Entonces le digo, por ejemplo aquí, el espesor del tablero va a ser de 0,03. Bueno, quizás esto es muy fino, ¿no? 0,05. Ahí. Entonces cojo la forma, la subo y ahora la bloqueo. Y además la cota esta también se puede bloquear. Vale, cuidado, es que los elementos, los planos y las cotas, todo se puede bloquear. Entonces si yo ahora bloqueo esta cota, lo que consigo con ese bloqueo es que siempre este espesor, el tablero, suba o baje, el espesor del tablero siempre va a ser el mismo. Entonces, si me vengo ahora a la vista derecha de nuevo, que es donde tenía este, aquí también podría haber establecido esa restricción, pero bueno, la es en la otra. Como recomendación siempre, lógicamente, mejor haberlo hecho aquí. Si trabajo los parámetros de longitud en una vista, pues intentar trabajarlo, si es la derecha, derecha, si es la frontal, frontal. Si solo se puede trabajar desde la derecha, pues ya, pues tendría que hacerlo desde la derecha, ¿no? Entonces, lo que he conseguido es bloquear este espesor, lo que comentaba. Si ahora yo la altura la clico y la cambio y le digo que la altura de la mesa es 1, ¿veis? Baja, no sé si se vio bien. Vamos a hacerlo desde aquí, desde lejos, para que se vea. 1. Y veis, baja la cara superior de ese volumen, pero la cara inferior, como le he establecido una restricción en la que el espesor del tablero siempre tiene que ser el mismo, bajan los dos a la vez. Entonces todo se trata en Revit y en las familias de establecer relaciones. Vale, y bueno, ya ahora como he creado el tablero, lo que tendría que hacer es crear las patas. Puedo crearlas con extrusiones, las cuatro juntas, por separado o como quiera. Vale, así que nos hemos quedado un poco sin tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que nos haya quedado muy clara, pues si queréis comentarlo ahora. A ver, a ver, Hans, la diferencia entre los enllavados resonde entre el modo boceto y las flechas externas. Y las flechas externas. No entiendo mucho eh, en lo que te refieres. ¿Me puedes explicar, Hans, un poquito mejor, porfa? Para las patas ahora simplemente me vengo al nivel de referencia, ¿vale? Nivel de referencia, a la planta otra vez y las creo desde aquí otra vez, ¿vale? Le digo crear, extrusión, voy a hacer solo una pata central para que sea más rápido y por ejemplo la voy a hacer con un cilindro. Clico aquí el círculo, le digo una patita central, clico ahí, por ejemplo, pues va a ser un perfil tubular de acero, lo que yo quiera que sea. En principio va a ser solo un cilindro, un volumen en cilindro. Luego ya le defino toda la información que yo quiera. Le doy a finalizar arriba, que le acabo de dar ya, y no se ve. No se ve ¿por qué? Porque se ha quedado debajo del tablero. Entonces desde aquí arriba no lo estoy viendo. Pero si voy a la vista 3D, sí que lo voy a ver. Ahí está, ¿lo veis? ¿Y qué pasa? Que la altura no está bien. Entonces si no está bien la altura, pues me vengo al alzado. ¿Vale? Y aquí ya subo y bloqueo. ¿Para qué? Para que ahora cuando yo cambie la altura y le diga que es 0,8, baje un elemento y baje el otro. ¿Veis? Todo se trata de establecer esos candados. Cuidado porque a veces nos volvemos locos y empezamos a candarlo todo y eso es muy desaconsejable. Solo se canda lo que realmente sea necesario. Porque a veces Revit, si le ponemos muchas restricciones, algunas se chocan con otras. Y entonces, claro, me dice, me has dicho que no puedo mover la mesa, pero quieres mover la mesa, pero el tablero se tiene que mover para no moverla. Y entonces hay que saber qué es lo que se tiene que candar. Y al final eso pues ya es práctica y ver cómo se hace y cómo no se hace para que no se solapen las cosas, para que cuando se mueva una se mueva la otra con orden, digamos, ¿no? Y demás. Pero bueno, eso sería la extrusión. Y a ver, Hans, la forma de enllavar en dos maneras, en el modo boceto y desde las flechas externas fuera del modo boceto. Sí, ¿qué pasa si solo enllavo la cara externa? Vale, es lo que estábamos comentando. Hay dos formas. O sea, lo que sería la cota, si yo la cando, lo que consigo es que bloqueo esa cota. Y fijaros que si yo ahora le digo, bueno, no sé si aquí me va a dejar. Aquí no, aquí con esta no pasa nada. Vale, lógicamente porque ya está parametrizada. Pero con la otra, la que hicimos aquí en frontal, si yo le pongo una cota, o sea, si yo cando una cota, la cota si yo, veis que intento clicarla y no puedo, la he bloqueado. Eso es para bloquear una cota. ¿Y qué está bloqueando esa cota?
estos dos planos de referencia. Y esos dos planos de referencia están enlazados a la cara superior e inferior del tablero. Entonces, ¿qué consigo con esto? Pues que no se mueva el tablero, que siempre se mantenga el mismo espesor, esté más arriba, esté más abajo, pero siempre el espesor va a ser el mismo. Y luego ya lo que hicimos en la extrusión, que por cierto las extrusiones lógicamente yo ahora puedo editarla y modificarla y ahora a lo mejor aquí el tablero tenía unos agujeritos o yo quiero hacerle un retranqueado de madera porque ahora le quiero meter un cristal dentro, pues ya eso sería otro volumen y demás. Pero bueno, el caso aquí que hicimos con los candados es bloquear cada cara a cada plano, ¿vale? Cuando lo cierro, bloqueo el elemento a donde lo haya puesto, ¿vale? Vamos a eliminar un segundo la restricción. ¿Ves? Esta línea está suelta y no tiene restricciones, no tiene candado ahora mismo. Pero si yo la acerco a un plano, aparece el candado. Y cuando clico en el candado, fijaros lo que pone, crear o eliminar una restricción de alineación o longitud. En este caso, si lo cierro, la estoy creando. Entonces, si lo cierro, le estoy diciendo a Revit que siempre la cara esa del cubo se mueva con el plano que le he definido o en el plano que he puesto encima esta línea. Entonces, si ya está cerrado y finalizo, pues ya se podrá mover. Y si no quería yo que fuera la forma libre, pues la suelto, ¿veis? Y le elimino la restricción. Si eliminamos restricciones, pues ya las formas quedan otra vez libres y yo pues puedo mover el volumen como yo quiera, ¿vale? No sé si te he contestado o hemos quedado ahí en el exterior. Fuera del boceto, vale, fuera del boceto aquí. Si ahora lo quieres hacer desde aquí, aquí también creo que se puede, ¿no? A ver. Ah, no, aquí fíjate que me dice que lo elimino. Es lo mismo, sí. La elimino y a ver si me deja ahora. No, no me deja. A ver. Ahí. ¿Ves? Sí que es lo mismo, ¿no? Como recomendación, yo es que siempre lo hago dentro, tampoco me había parado a hacerlo por fuera. Como recomendación, siempre que se pueda, los candados dentro de la edición de la extrusión o de la forma sólida que sea. ¿Vale? Aunque como veis aquí es lo mismo. Si yo me acerco ahora al plano, suelto, aparece el candado, lo canto y si ahora muevo este plano, se mueve con él, ¿no? Se mueve y se cambia la longitud, ¿no? Yo si muevo aquí, el plano es lo mismo, o sea, esto me está dando el valor de la longitud que hay aquí. Entonces, si yo muevo el plano, ese valor de longitud cambia automáticamente aquí arriba. ¿Vale? Es lo que está pasando. Pero sí, sí que es lo mismo. Creo que no es lo mismo siempre, ¿eh? Creo que no es lo mismo siempre, Hans. Vale, así que venga. Bueno, pues lo dejamos ya. Y espero que nada, os haya parecido interesante. Y nada, nos vemos en la siguiente masterclass. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a Samuel de nuevo por compartir todos sus conocimientos. Poco más. Sí, Cristian, la verdad es que es mucho conocimiento el que tienen nuestros docentes para compartir y poco el tiempo que podemos brindaros, pero bueno, recordad que hay un montón de masterclasses. Vamos subiéndolas poco a poco a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube. Ya llevamos casi un mes y medio con masterclasses. Todas las semanas subimos dos o tres de ellas. Así que estad atentos porque, bueno, así podéis tenerlas en vuestras casas y poder repetirlas cuantas veces sean necesarias. Y si tenéis alguna duda respecto a los programas formativos, ya sabéis, www.eadic.com y ahí tenéis toda la información. Podéis contactarnos vía telefónica o vía email para tener toda la información que necesitáis. Así que nada, nos despedimos y hasta pronto.